Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, por hoy nuestra clase va a ser de esta modalidad. Bueno, por unos temas de salud estoy en casa estos días, así que bueno, nos reencontraremos más adelante. Para la clase de hoy entonces les dejo un videito con algunos tips para resolver la actividad que va a acompañar en este video. Así que bueno, les doy algunas ideas generales acerca de ello, así van a poder trabajar de la mejor manera. Igualmente estoy disponible para que ustedes me realicen consultas mediante Classroom o mediante Instagram, como solemos hacer habitualmente. Así que bueno, en principio les deseo un excelente retorno a clases y comenzamos entonces esta nueva clase. Cuando nosotros finalizamos el receso, habíamos determinado cuáles son las funciones que cumple una célula. Entonces, acá lo que determinamos fue que las células, como todos los seres vivos, son capaces de realizar todas las funciones biológicas: nutrirse, alimentarse, respirar, reproducirse, obviamente nacer, morir y cumplir con todo este ciclo de vida. Entonces, todas aquellas funciones que son propias de los seres vivos, las células también pueden cumplirlas. Entonces, en esta línea de trabajo nosotros distinguimos a aquellos formas de vida que nosotros consideramos como seres vivos y aquellas formas que parecen de estar con vida pero no lo están porque no cumplen con estas características, como por ejemplo los virus. Nosotros dijimos que los virus no cuentan como la categorización que utilizamos hoy en día como seres vivos, ya que no tienen la capacidad de reproducirse por sus propios medios, sino que necesitan de otro ser, un ser huésped, quien brinde sus nutrientes, sus células y su información genética para que puedan reproducirse. Entonces, bueno, en esta línea de trabajo vamos a continuar. Les voy a mostrar algunas imágenes para ver acerca de en qué momentos consideramos seres vivos, cuáles no, y hasta dónde es el campo de estudio de la biología. Así que ahora les voy a compartir la pantalla para que puedan ver entonces estas imágenes que están referidas a este tema. Bueno, entonces comenzamos. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es niveles de organización, es decir, qué partes y qué estructuras son capaces de formar a los seres vivos y qué nivel de complejidad alcanzan. Entonces, en esto tenemos que tener en cuenta que las células, si bien, como dijimos, son capaces de generar todas las funciones biológicas por sus propios medios, pueden también formar estructuras más complejas y así adquirir nuevas funciones que antes no tenían. Entonces, a estas nuevas funciones adquiridas por la complejidad y por la formación de nuevas estructuras, se las vamos a llamar niveles de organización. Entonces, ¿cuáles son estos niveles de organización? Vamos a realizar una escala de lo que denominamos de menor a mayor, es decir, de menor tamaño a mayor tamaño y a mayor complejidad. Entonces, en nuestro recorrido por las ciencias naturales que ustedes realizaron desde que iniciaron la primaria y la secundaria, acá van a poder apreciar un montón de términos conocidos. Entonces, en este año Físico-Química, ustedes comenzaron a trabajar estos conceptos de átomo y molécula. Como ustedes saben, el átomo es la mínima porción de materia conocida hasta ahora, formada también a su vez por partículas subatómicas, pero esas las vamos a dejar por fuera. Entonces, los átomos al agruparse forman moléculas. Estas moléculas, al agruparse, como vimos también en nuestra unidad de formación de la Tierra, donde vimos la aparición de moléculas y de biomoléculas, estas moléculas entonces, al agruparse, son capaces de formar organelos celulares. Los organelos celulares en sí mismos no son considerados seres vivos porque no pueden cumplir con todas las funciones biológicas. Entonces, el campo de estudio de la biología comienza acá, a partir de la formación de células. Todo lo que nombramos anteriormente, tanto átomos como moléculas como organelos celulares, son de suma relevancia para el estudio de la biología, ya que son todos aquellos nutrientes, todas aquellas sustancias que permiten la formación de las estructuras, su funcionamiento. Pero ellas, independientemente, no son seres vivos, sino que la formación de un ser vivo la tengo a partir de la célula. Pero sí, sin la presencia de átomos, moléculas y organelos celulares, la vida no sería posible. Entonces, una es independiente de la otra.
perdón, al contrario, no son independientes, sino que se necesitan unas de las otras. Pero sí, comenzamos a estudiar entonces nuestros niveles de organización a partir de la célula. Entonces, como les decía en la diapositiva anterior, las células son capaces de agruparse y formar nuevas estructuras. Cuando las células del mismo tipo, es decir, de las mismas características, se agrupan, forman lo que llamamos tejidos. Es decir, son conjuntos de células que son todas iguales entre sí. Los tejidos, por ejemplo, pueden ser los tejidos de la piel, los tejidos que conforman a los pulmones, a los distintos órganos. Entonces, como les decía, cuando las células se agrupan, forman tejidos. Cuando estos tejidos se agrupan con distintas características, lo vamos a llamar órganos. Los órganos, al agruparse, son capaces de formar aparatos o sistemas. Por ejemplo, retrocedemos un poco. Las células musculares, por ejemplo, son capaces de formar tejidos, lo que llamamos, por ejemplo, músculos. Estos músculos forman paquetes musculares y el sistema lo vamos a llamar sistema muscular, por ejemplo. Entonces, esta agrupación sucesiva de estructuras va generando una complejidad cada vez mayor. Entonces, cuando agrupamos distintos sistemas, por ejemplo, sistemas del cuerpo humano, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, etc., lo que formamos es a un organismo. En este caso, el organismo seríamos nosotros los humanos. Y estos organismos, al agruparse, forman una población, es decir, un conjunto de seres de la misma especie. Las poblaciones también, al agruparse con otros miembros de otras especies, forman las comunidades. Las comunidades en torno a un ambiente en específico lo llamamos ecosistema y el conjunto de ecosistemas lo denominamos bioma. Todo aquello que está incluido dentro de todos estos niveles de organización que estuvimos hablando lo llamamos biosfera, que es la capa de la Tierra que contiene a los seres vivos. Entonces, todos estos niveles que denominamos hasta ahora, todos entran dentro del campo de estudio de la biología. Nosotros en este año nos vamos a quedar en el nivel de organización hasta el nivel del organismo. En años subsiguientes van a ir estudiando el resto de los niveles de organización. Pero por ahora nos quedamos con organismos. Entonces, hasta ahora nuestro recorrido en ciencias naturales y en biología vimos formación de la Tierra, vimos cómo está conformada una célula de distintos tipos, y más adelante vamos a ver esto de tejidos, órganos y aparatos de órganos o sistemas de órganos, hasta ver al organismo. Bueno, continuamos entonces. Denme un momento. Bueno, teniendo en cuenta lo que vimos hasta acá ahora, nosotros dijimos que los átomos permiten la formación de moléculas y las moléculas, en los casos de los seres vivos, forman lo que llamamos macromoléculas o moléculas biológicas, que estas dan lugar entonces a las orgánulas celulares, a la célula en sí, a los tejidos y a los órganos y a los sistemas de órganos. Acá tenemos otro ejemplo que vemos. Entonces la célula, esta célula forma el recubrimiento de, por ejemplo, del estómago. Entonces este tejido del estómago forma este órgano. Y este órgano pertenece a un sistema de órganos que lo vamos a llamar sistema digestivo en este caso. Fíjense que la célula individualmente no tiene más funciones que la nutrición, que la respiración y que las que nombramos como funciones vitales, pero fíjense que acá, cuando está formando el sistema y formando el órgano, adquiere nuevas funciones. Por ejemplo, en este caso sería la digestión de los alimentos más complejos. Entonces, todo esto que quiero que quede claro es que hay un aumento en la complejidad, es decir, cada vez las funciones son más complejas y las estructuras son mucho más diferenciadas. Y acá repetimos un poco esto de la integración del individuo frente a otros individuos de la misma especie y frente a individuos de diferentes especies. Todo esto está relacionado a la biología, ya que nosotros vimos al comienzo del año del comportamiento
de los distintos seres vivos en torno a las competencias frente a otras especies por los recursos. Acá tenemos que tener en cuenta que esta diapositiva que nosotros vimos acerca de los niveles de organización, no todos los seres vivos alcanzan el mismo nivel. No todos los seres vivos son capaces de formar sistemas de órganos, sino que hay muchos que son mucho más simples y no alcanzan estos niveles de organización como estuvimos viendo ahora. Entonces, tenemos el caso de las bacterias, que sabemos que son organismos compuestos únicamente por una sola célula. Entonces, si volvemos entonces acá a esta imagen, vemos que el nivel de organización que alcanza es únicamente a la célula. Ahora, si nos vamos a otro tipo de ser vivo, por ejemplo las esponjas marinas, vamos a notar que tienen la capacidad de formar tejidos. Es decir, no están compuestos por una única célula, sino que son pluricelulares, pero tienen la particularidad de que todas estas células son iguales entre sí. Entonces, si bien es un ser vivo pluricelular, todas las células son iguales. Entonces, el nivel de organización que alcanza, volvemos para atrás, es el nivel de tejidos. Por último, acá tenemos un árbol que alcanza un nivel de organización superior, porque de acá tenemos células diferenciadas, es decir, que este ser vivo está compuesto por distintos tipos de células. Algunas células que forman las flores, otras células diferentes forman las hojas, y muy distintas son aquellas células que forman los troncos y las ramas. Entonces, acá tenemos que distinguir que forman un nivel de organización muy distinto a de los dos anteriores, ya que la complejidad acá es mayor porque tengo diferenciación de células, es decir, distintas células, distintos tipos de células que forman al individuo. Entonces, con esto, para redondear un poco esto que estuvimos trabajando acerca de las funciones de las células y qué niveles de organización son capaces de captar, les dejo como actividad este cuadro. Ven que les borro le quedaron los dibujos anteriores. Ahí está. Bueno, entonces en este cuadro, ¿qué es lo que deben realizar? Les pongo distintos tipos de células y de organismos. Por ejemplo, células del riñón. Me tienen que indicar qué tipo de célula es, si es procariota o eucariota. Completan con eso, pueden poner P o E. Nivel de organización, es decir, si corresponde a una célula, si corresponde a un tejido, a un órgano o a un sistema de órganos. Es individual o forma tejido, ahí tienen que poner individual o tejido, y si tiene cloroplastos. Ahí pueden responder por sí o por no. Todo lo que tienen mencionado acá lo hemos visto en clase. Tengan en cuenta, en el caso de las células de la hoja del árbol, piensen en qué funciones cumplen. En las cianobacterias recuerden que vimos que son los primeros seres vivos que aparecen en la Tierra, así que presten atención a relacionarlo esto con la atmósfera primitiva. Y las células de la piel, me refiero a la piel del humano, así que no van a tener dificultad en completar esto. Luego, en la actividad siguiente, que se los voy a dejar también por escrito, tienen que indicar a qué tipo de célula corresponden las siguientes características. Le doy un listado de características y ustedes indican si es procariota, eucariota animal o eucariota vegetal, como hemos ejercitado anteriormente. Por ejemplo, si poseen su material genético dentro del núcleo. Nosotros dijimos que aquellas células que poseen su material genético dentro del núcleo son las células eucariotas. Esto aplica para vegetales y animales, entonces en este caso no deberían hacer una distinción. Presten atención, sí, bien a las organelas que se les menciona. Para ayudarse con esto tienen el esquemita de la célula que ustedes completaron antes del receso, tienen la sopa de letras y todas esas actividades que trabajamos en conjunto con ellos. Así que bueno, espero que nos reencontremos pronto. Por ahora nos mantendremos en contacto virtualmente. Así que bueno, les dejo un besito y que tengan excelente receso. Perdón, excelente comienzo, excelente reinicio de clase. Así que bueno, chau chau.